Metodología de la investigación. Voy a comenzar esta clase diciéndole las notas a los alumnos para que estén más tranquilos, porque no sé la razón de que cuando se aparecen las listas de los cursos tienen problemas, o no aparecen desde el número 1, o después salen borrosos algunos nombres entre medio, etc. En este caso, lo que ocurrió fue que, no sé por qué razón, no soy un experto en computación, pero aparecía la lista, no empezaba en el 1, empezaba en el 3. Empezaba con la persona que supongo yo debería ser el 1, pero aparecía en el 3. Entonces la lista viene del 3 hasta el 80. Del 3 hasta el 80. Lo que a mí me da la impresión es de que entonces la persona que sería la 1, ¿no es cierto?, ahora viene como el 3, el que sería el 2, el 4, el que sería el 3, el 5. ¿Me entienden? Bien. Pero ahora la voy a leer por el nombre de la persona y le voy a decir la nota. ¿Ah? Para que haya tranquilidad. Yo cuando mandé el correo, lo mandé con el número que aparece en la lista, que les repito por tercera vez, empieza en el número 3. ¿Por qué? No sé. Y por eso que la primera que aparece en el curso, que debería ser doña Acevedo Vázquez Tamara Alejandra, ahí le puse el número 3. Y así sucesivamente al que viene después, que Astudillo Fuente Eduardo, 4. Debía ser en la lista el número 2. Y así hasta llegar a la 80, que es una persona de apellido Zuñagua Pranao Jessica. 80. Bien, esa es la situación. Entonces voy a ir y después terminamos con las explicaciones ya del curso, pero para que por lo menos ustedes sepan su nota de acá de la lista. Entonces, nombre y nota por apellidos. Acevedo Vázquez Tamara, 6-4. Astudillo Fuente Eduardo, 6-1. Ayala Palma Javiera, 5-7. Ayala Torre Yasmilei, un 7. Bahamón de Sana Javiera, 4-7. Campo Aliaga Pamela, 5-3. Caro Untoja Giovanni, un 6. Carvajal Palma Francisca, un 7. Catalina, Cid García Javiera Alejandra Catalina, 5-5. Cortés Carvajal David, 6-5. Cruz González Camila Pamela, 5-4. Díaz Céspedes Scarlett Belén, 6. Díaz Godoy Constanza, 6-7. Espinosa Urrutia Emilio Ignacio, 5-4. Faúndes B corta, 6-3. Flores Ruz Yesenia,
un 3. Fuentes Navarro Ignacio, 5-7. Gómez Lillau Javiera, 5-4. Guerra Díaz Daniela, un 5. Guerrero Tabilo Francesca Yasmín, un 7. Herrera Báez Sebastián, 5-4. Herrera Mengiva María Emma, un 6. Huashpa Gutiérrez Gabriel Sebastián, 6-7. Huancamaita Cati, un 5. Hurtado Espinosa Rocío, 5-7. Gelves Priscila, un 5. Licuime Vilca Charco, 4-1. Luque Gómez Melisa Natalia, 5-2. Maya Valenzuela Sergio, 6-1. Manríquez Espinosa Susana, 5-7. Marca Limarí Dayana, 4-4. Matei Peña Javiera, 5-7. Monardes Oscar, un 7. Moya Sangüesa Francisca, 5-7. Moya Sangüesa Javiera, 5-7. Muñoz Carro Ignacio, 6-4. Muñoz Ramírez Hortensia, 5-1. Navarrete Contreras Benjamín Israel, 4-2. Ortega González Paloma, 5-1. Ortiz Aguilera Alejandro Humberto, 4-7. Osandón Catate Nicolás Alejandro, 4-7. Oswald Camus Nicole, 5-7. Pacheco Tapia Montserrat, 6. Pardo Mata Felipe, un 7. Peña Muñoz Francisco Aníbal, 5-8. Pérez Lagos Gonzalo, 5-7. Pérez Riveros Kevin Mauricio, 6. Petersen Paniagua Augusto Matías, 5-7. Pizarro Marín Francisca, 6-7. Poblete Avendaño Pablo, 4-1. Ríos Arriagada Loreto, 5. Rivas Calvo Paulina Montserrat, 4-4. Rivera Conejo Nataniel, un 6. Rivera Saldaña Pamela Areli, un 7. Rojas
Rojas Vega Francisca, un 7. Rojo Céspedes Scarlett, 5-7. Sá Vivanco Catalina, 6. Sánchez Montiel Marielia Paz, 4-6. Sánchez Ramírez Natae, 6. Sánchez Yáñez Javiera, 5-7. Sepúlveda Laime Abel, 6-7. Serrano Daur Mauricio, 4-7. Urriola Muñoz Ivania, 6-7. Vallejo Solar José Emilio, 6-5. Vázquez Carmelich Ignacio Andrés, 4-7. Verdugo Godoy Joaquín, 6. Vilches Mamani Cristian, 6-7. Villalobos Vilaxa Almendra, 5-4. Zuleta Carrillo Mario Eduardo, 6-7. Y Zuñagua Pranao Jessica, 5-1. El infaltable sin nombre. Así que tiene que demostrar que él es el que hizo la prueba. Hay uno aquí sin nombre. Espero que con esto, ¿no es cierto?, aclaren sus dudas. Pero además de esto, les vamos a entregar sus pruebas. Nosotros vamos una vez a la semana y dejamos la prueba en la escuela. Así que ustedes van a tener sus pruebas. Los que la hicieron y van a tener sus pruebas. En la prueba a veces va una línea con regla, con una raya para arriba, porque están los porfiados de siempre. Se dice bien claro, y lo copian incluso, y lo copian. Respuestas directas, precisas y específicas conforme a la pregunta, y no copia completa de apuntes sin responder derechamente. Porque claro, como ahora están en la casa y pueden ver los apuntes para contestar, pero por lo menos contesten la pregunta específicamente, pues no me copien todo y al final no sé cuál es la respuesta a ese. Y segundo, no más de 4 líneas para cada respuesta. Y hay gente que hace más de 4 líneas. O sea, es como a la gente que le obligan, por ejemplo, en la región metropolitana, es obligación andar con mascarilla por la pandemia. Y hay gente que no anda con la mascarilla. O sea, yo soy porfiado nomás. No. Entonces, se penaliza que la persona no cumpla con lo que se le dice. Si las normas son las normas. Bien. Entonces, además, esperamos ir este jueves y dejar este jueves las pruebas. Entonces, van a tener la prueba en sus manos. Ahora, me parece que todavía no tenemos fecha para la segunda prueba. No tenemos fecha para la segunda prueba. Me parece que se podría repetir la primera nota, excepto las personas que tienen menos de 4. No sé,
Así que averigüen bien esto y resuelvan el problema de la segunda prueba, si es que hay que hacerla. Si no, tendríamos que repetir la primera nota, salvo a la persona que es una sola, que tiene menos de un 4, que habría que hacerle una prueba. Así que esto es cuestión de ustedes. Para eso pueden reunirse entre ustedes y con la delegada llegar a un acuerdo. Así que, bien, como ustedes pueden ver, hay varios 7, varios 6, varios 5 y algunos 4 también. Y una sola persona tiene menos de un 4 de todo el curso. Y reitero, la lista en vez de empezar en el 1, empezó en el 3. ¿Me entienden? Esa es toda la historia. O sea que si ustedes ven una lista, empiecen contando desde el 3 hasta el 80. No del 1 hasta el 80, sino que del 3. Porque así empezó la lista. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de la materia. Vamos a hablar de la materia. El resto de la clase. Nos toca, de acuerdo con este librito que hemos estado viendo, de Hernández Sampieri, nos toca ahora hablar del tercer capítulo, que es el planteamiento cuantitativo del problema. El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Y el planteamiento del problema dicta o define los métodos que se van a utilizar. El proceso de investigación, entonces, vamos a referirnos al proceso de investigación cuantitativa. Entonces, en este capítulo, y que dice relación con el planteamiento del problema de la investigación cuantitativa, vamos a tener que establecer los objetivos de la investigación, desarrollar las preguntas de la investigación, justificar la investigación y analizar su viabilidad, y evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje de este planteamiento cuantitativo del problema? Que el alumno, cuando terminemos este capítulo, sea capaz de formular de manera lógica y coherente problemas de investigación cuantitativa con todos sus elementos. En segundo lugar, el alumno deberá redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa, es decir, estar capacitado para redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa. Y en tercer lugar, el alumno deberá estar capacitado para comprender los criterios para proponer y evaluar los problemas de investigación cuantitativa. Bien. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de la investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. Es fundamental entonces saber qué es lo que se va a investigar.
En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable, depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio, depende de la complejidad misma de la idea, depende de la existencia de estudios anteriores, depende del desempeño del investigador y también depende de sus habilidades personales, evidente. Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar el investigador, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, el investigador necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigar con procedimientos científicos. Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Delimitar el problema de investigación es lo más importante. Un problema planteado correctamente está resuelto ya en parte. Si se planteó correctamente el problema, ya empezamos bien, por decirlo así. Tenemos resuelto en parte el problema. A mayor exactitud del planteamiento del problema, corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino también de escribirlo de manera clara, de manera precisa y de manera asequible. En ocasiones el investigador sabe lo que quiere hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás. Pasa mucho, sobre todo ahora en que la redacción es mala, en general es mala. Y tiene que realizar el investigador un mayor esfuerzo para traducir su pensamiento a términos comprensibles. Claro, porque lo importante es que los demás entiendan lo que uno quiere decir, que lo entienda claramente, ¿no es cierto? Y completamente. Porque en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de varias personas. En general ya no se trabaja solo, se trabaja en equipo. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como por ejemplo describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Claro, los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura. Sí. En el caso de las ciencias jurídicas ocurre mucho esto. Ocurre mucho esto. Ustedes de la lectura de la literatura, es decir, básicamente de la lectura de lo que opina la literatura sobre las normas jurídicas, son los trabajos. Y uno puede ver las tesis de grado, por ejemplo. Aplicación de la ley sobre responsabilidad penal juvenil. Tráfico ilícito de droga en la macrorregión andina. ¿Sí? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de temas que nacen de la literatura. Vemos si la norma, como está, provoca buenos resultados para las personas que habitamos este país o provoca malos resultados, por ejemplo. Por ejemplo, si habría que modificar la norma. En el caso de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, provoca buenos resultados para el adolescente delincuente, el que tiene menos de 18 años y más de 14, provoca buenos resultados, o comete más delitos. Es decir,
provoca buenos resultados significa que hay más rehabilitaciones que reincidencias, ¿o no? Y del punto de vista de las víctimas de este tipo de delincuentes, entre 14 y 18 años, ¿están de acuerdo con que tengan una legislación especial? Las víctimas consideran que cometen más delitos de manera impune que antes, etcétera. Todo nace, ¿no es cierto?, básicamente en el caso nuestro, de la literatura, es decir, de las normas que se encuentran en la literatura. Criterios para plantear el problema. Para plantear el problema, al menos existen 3 criterios. El problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. ¿Cuáles podrían ser esta relación entre 2 o más conceptos o variables? ¿Qué tipo de variables? ¿Qué tipo de conceptos? Por ejemplo, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. En el caso esto de lo que opina, por ejemplo, la gente respecto de estas 2 normas que yo les señalé, ¿qué resulta, ¿no es cierto?, respecto de las víctimas y de los victimarios en cuanto a la aplicación de estas 2 leyes, responsabilidad penal juvenil y tráfico ilícito de estupefacientes? Por ejemplo, ahí se puede hacer una relación entre el objeto de la investigación y una serie de variables o conceptos. El segundo criterio para plantear el problema debe estar formulado como pregunta. O sea, el problema debe estar formulado como pregunta. Claramente y sin ambigüedades. Como por ejemplo, ¿qué efecto produce la ley o las leyes que le he mencionado? ¿En qué condiciones deben aplicarse esas 2 leyes que le he mencionado? ¿Cuál es la probabilidad de que se apliquen o no se apliquen esas 2 leyes? ¿Cómo se relacionan esas leyes con las víctimas, los victimarios u otros grupos de la población, etcétera? Y otro criterio para plantear el problema de investigación cuantitativa, hasta aquí es lo que estamos hablando, es que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Poder observar el problema en la realidad nuestra. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, porque ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles en la realidad. Observables y medibles en la realidad. Así que, por eso es que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Y una prueba empírica debe realizarse, ¿no es cierto?, con conceptos, ¿no es cierto?, que puedan medirse, porque si no es imposible, o que puedan observarse. Y esas son cuestiones que el alma, ¿no es cierto?, y lo sublime no son observables. Por eso que los autores del libro que estamos siguiendo como ejemplo utilizan, valga la redundancia, ese ejemplo. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Elementos que contiene el planteamiento del problema en este proceso. 1. Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 5 y están relacionados entre sí. ¿Cuáles son estos problemas
en la investigación cuantitativa. Los elementos de estos problemas son los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por preguntas y por objetivos. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar a pintarlo, debe plantearse qué va a dibujar. Es lo primero. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana. Debe tener claro qué es lo que quiere pintar. Salvo de repente, ¿no es cierto?, que eso ocurre a veces en las películas, o tal vez ocurriría con ciertos pintores que después resultaron magistrales, que a lo mejor se les ocurría una idea mientras estaban durmiendo, soñando, qué sé yo, y podían llevarla a la práctica, ¿no? De hecho, Salvador Dalí pintaba hasta los sueños, ¿no? A lo mejor más de alguna vez se levantó y empezó a esbozar a lo mejor la pintura que quería hacer, pero en general, ¿no es cierto?, primero hay que saber qué es lo que uno quiere pintar, ¿no? ¿Qué dibujo quiere hacer? También tiene que definir qué técnica utilizará, si va a utilizar óleo, acuarela, lápiz, pastel, etc. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área que va a pintar. Claro, si va a pintar un cuadro, tiene que ver de qué porte es la tela y qué tipo de cuadro va a pintar de acuerdo con el porte de esa tela. Por ejemplo, si tiene un pedazo, ¿no es cierto?, chico para pintar un cuadro, si es una tela, sería difícil que pintara una batalla, ¿cierto? Porque en una batalla normalmente participan muchas personas, y junto con otros elementos, entonces no le cabrían, o tendría que ser un cuadro grande, o ser un tipo de, ¿no es cierto?, un tipo de pintura, es decir, la tendencia del autor, del pintor, dentro de la pintura, ¿no? ¿Cierto? Puede ser un impresionista, un clásico para dibujar, etc. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer una pieza. Para empezar debe plantearse si va a componer qué tipo de música, una balada, una bachata, una sinfonía, un infaltable tango, etc. Tiene que plantearse primero el problema de lo que quiere. Claro, en el caso de los músicos están más o menos direccionados, ¿no es cierto? Sobre todo los que ya están trabajando como músicos y que además son compositores. Tienen más o menos una tendencia. Un músico de jazz, sobre todo, tiene una tendencia bien marcada. Entonces sabrían lo que quieren componer. De igual manera, un investigador antes de emprender un estudio tiene que plantear el problema, como por ejemplo establecer sus objetivos y preguntas en cuanto a lo que va a pintar o lo que va a componer y qué método o enfoque va a utilizar. Si le conviene más el enfoque cuantitativo, que es el que ahora estamos hablando, o el cualitativo, o mixto, por ejemplo. Pero además de estos elementos hacen falta otros. La justificación. ¿Por qué componer la pieza? La viabilidad del estudio. ¿Es factible componerla con los conocimientos, habilidades y recuerdos que se poseen y a tiempo? Y una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué aporta la pieza de acuerdo con el panorama y tendencias musicales? Claro, esto las casas discográficas lo estudian a fondo, ¿no es cierto?, para poder editar un álbum de música. ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda? ¿Qué es lo que se compra, sobre todo? ¿Qué compran los que más compran? La juventud, en música, digo. Entonces hay que averiguar una serie de cosas, no llegar y ponerse a hacerlo nomás.
salvo, ¿no es cierto?, también en todo tipo de cuestiones relacionadas con la cultura, en donde ahí muchas personas se dejan guiar más que nada por sus instintos, ¿eh? Por sus estilos, ¿eh? Que de repente son autodidactas, o son intuitivos. Objetivos de la investigación cuantitativa. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo, lo cual es muy importante. En las diferentes ramas de la ciencia hay una serie de estudios pendientes, que los han estudiado muchos autores, y como por ejemplo en materia penal, el problema de la diferencia que existe entre el delito penal y el ilícito administrativo. Varios connotados penalistas han estudiado el problema, pero no han aportado casi nada, porque es un problema súper largo de estudiar y súper difícil en el sentido de aportar algo. En el que se mezclan cuestiones, ¿no es cierto?, relacionadas con la política criminal, la filosofía del derecho, etc. Entonces, la pregunta ahí es, ¿estoy capacitado para resolver esto o para aportar algo en esto? Cuando ni los que llevan la avanzada en materia penal, que desde hace muchos años ya son los alemanes, no lo han resuelto. Y lo que uno lee en la literatura nacional es repetición de lo que copian o de lo que escriben afuera. Entonces, ¿puedo aportar algo yo? ¿O ya voy a escribir solamente para citar autores? Y yo, cero. Y hay que tener claro también desde qué arista se va a ver el problema. ¿Qué importancia tiene? Si por ejemplo partimos de la base de que acá en Chile hay uno de los graves problemas en cuanto a la aplicación de la norma, es su falta de fiscalización, tanto de los delitos como de los delitos penales como de los ilícitos administrativos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar tanto una cosa que después no se va a fiscalizar en cuanto tal? Que además son problemas difíciles, porque de repente existen, ¿no es cierto?, ese tipo de delitos que son de simple creación administrativa. Es decir, de repente de una falta, ¿no es cierto?, de una falta se puede llegar a transformar en delito. Y al revés, un delito se puede transformar en una falta, porque el legislador lo decidió así, no por otro tipo de cuestiones cuantitativas o cualitativas, siendo esta última las más difíciles de diferenciar entre el delito penal y el ilícito administrativo. Entonces, ¿tiene importancia que yo gaste tiempo y todo para no aportar nada? Hay muchas cosas que hay que preguntarse, que hay que preguntarse, para que le sirva a los demás, a los que van a leer el libro. Porque si no sirve, si no le sirve a nadie, o sea, mejor escribo una novela. Y a lo mejor me resulta un invento más o menos, porque ahí uso la pura imaginación, no hablo sobre normas jurídicas. Bien. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de esa teoría. Los objetivos deben expresarse con claridad
en la investigación cuantitativa. Y estos objetivos no solamente deben ser claros, sino que deben ser específicos, medibles, deben ser apropiados y deben ser realistas. Es decir, que sean susceptibles esos objetivos de alcanzarse. Estos objetivos son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos, estos objetivos de la investigación, esta guía del estudio, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo, tales como cuáles. Por ejemplo, los verbos describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar, respecto de los conceptos o variables que se incluyan. No les basta a estas empresas como Gasco y Abastible hacer miles de propagandas por la televisión, por las redes sociales, todo, sino que encima pasan todos los días por todos los barrios. Por todos los barrios. Antes uno escuchaba que hacían propaganda de este tipo en los circos. Ahora los pobres circos se acabaron prácticamente. Ahora tenemos de propaganda todos los días a Gasco y a Abastible. Y por otro lado, la ordenanza del tránsito prohíbe tocar la bocina. O sea, usted para atropellar a un descuidado que va a cruzar la calle donde no corresponde, le toca la bocina, le pasan un parte. Y a estos que andan haciendo propaganda con altavoces tremendos, nadie les dice nada. El mundo como está ahora. Esto a propósito porque estaba esperando que pasara y después va a pasar el otro. Que es todo el día las vueltas esto. Ahora, evidentemente que los objetivos que se persiguen con la investigación deben ser congruentes entre sí. Claro. Ahora, es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, que se modifiquen los objetivos iniciales o incluso que cambien por nuevos objetivos, según la dirección que tiene el estudio que se va haciendo. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Hacer el estudio en forma de preguntas que se van a responder tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión del objetivo del estudio. Con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de ¿qué es tal cosa? ¿Por qué se investiga tal cosa? ¿Cómo trabaja tal cosa? Etc. No siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su realidad, el problema en toda su riqueza y su contenido. A veces se formula solamente el propósito de estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de hacer la investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una sola forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno requiere un análisis particular, pero las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación.
Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por tanto, hay que acotar las preguntas como las siguientes. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? Etcétera. La última pregunta, por ejemplo, habla de medios de comunicación colectiva. Cuando se habla como pregunta de cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto. En esta pregunta se implica una serie de elementos. La radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en exteriores, el internet y otros. Asimismo se menciona voto, sin especificar el tipo de voto. El contexto ni el sistema social en relación con el voto. Tampoco se especifica si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para elegir al representante de una cámara industrial o a un funcionario como un alcalde o un miembro de un poder legislativo. Incluso, si el voto fuera para una elección presidencial, la relación expresada no lleva a diseñar actividades pertinentes para completar una investigación, a menos que se piense en un gran estudio que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos, medios de comunicación colectiva y voto. Claro, ahí hay una relación, ¿no es cierto?, más directa entre esos dos conceptos. Medios de comunicación colectiva, claro, de comunicación colectiva y voto. Claro, porque tal como se formula la pregunta, ¿cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? O sea, al hacerse esa pregunta, origina una gran cantidad de dudas. Por ejemplo, ¿se investigarán los efectos que la difusión de propaganda a través de dichos medios tiene en la conducta de los votantes? ¿Se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización política respecto del voto? ¿Se investigará en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante las épocas electorales? Etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con las otras preguntas que son demasiado generales, así como la que estamos comentando. Cuando se trata de este tipo de preguntas demasiado generales, en su lugar deben plantearse preguntas mucho más específicas, como por ejemplo, ¿el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio? Otros ejemplos de preguntas son los siguientes. ¿Cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado? Pregunta específica. ¿Cómo se asocia la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de 1000 trabajadores en tal ciudad en específico? Es decir, lo interesante es que se hagan preguntas acotadas, como preguntas, pero más acotadas. Por otro lado, y cuestión muy importante esto, es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, es decir, el lugar y la época, o la época y el lugar. Y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a analizar. Un perfil. ¿De qué? De las personas, los procesos, las viviendas, las escuelas, animales, fenómenos, eventos, etc. Lo que se va a estudiar. Perfil que, aunque es tentativo, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. El perfil de estas cosas, qué sé yo, va a depender del objetivo de estudio, ¿cierto? Desde luego es muy difícil que todos estos aspectos se incluyan
en las preguntas de investigación, pero cabe plantearse una o varias interrogantes y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, el lugar y las unidades de observación del estudio. Claro, más o menos, ¿no es cierto? Más o menos lo que se va a demorar el estudio y qué territorio geográfico va a comprender. Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas. Y como se deduce de lo anterior, la mayoría de los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema que se va a investigar. Algunos autores mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. O sea, ¿qué requisitos deben reunir las preguntas que se hacen cuando uno va a hacer una investigación? Estas preguntas no deben conocer las respuestas. Estas preguntas deben responderse con evidencia empírica, estamos hablando de los estudios cuantitativos. Estas preguntas deben implicar el uso de medios éticos. Estas preguntas deben ser claras. Y el conocimiento que se obtenga con la investigación de esas preguntas debe ser sustancial. Es decir, que aporte, ¿no es cierto? Que aporte en el campo que se está investigando. Otra arista de este tema, la justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio. Claro, ¿para qué lo hago? Estoy haciéndolo para algo o por algo. Claro, por algo, si a mí me pagan por hacer un estudio que no me interesa, bueno, lo hago porque me están pagando. Pero aquí estamos hablando de hacerlo no solamente por el pago, sino que hacerlo para que aporte algo a los demás. Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. El pasante deberá exponer a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar. El investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su institución, e incluso con sus colegas. El asesor tendrá que aclarar a sus clientes las bondades que se obtendrán de un estudio determinado. El subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de su utilidad. Lo mismo ocurre en todos los casos. Es decir, siempre es importante la justificación del estudio. ¿Sí? ¿Por qué y para qué hago el estudio? Ahora, también hay criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, tal vez ayude a formular una teoría, o tal vez ayude a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros, pues porque puede diferir la opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos, es decir, no acaban con todas las aristas del problema.
Algunos de estos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. ¿Cuáles son estos criterios? La conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Ahí hay unos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. El primero es la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto responde a la pregunta, ¿para qué sirve esta investigación? De ahí vendrá la respuesta, sirve para esto. Es decir, no hacer una investigación, como les comentaba antes, que no sirva para nada, en el sentido que no aporte nada, que no sea sino una narrativa de copia de textos. Otro criterio para evaluar la importancia potencial de una investigación, la relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se beneficiarán con los resultados de la investigación? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene la investigación que voy a hacer? El tercer criterio para evaluar la importancia potencial de una investigación son las implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real de investigación? Como las que yo les comentaba recién, relacionadas con la aplicación de la ley penal juvenil, de responsabilidad penal juvenil, o el tráfico ilícito de drogas relacionado con la aplicación de esa ley. ¿Ayudará a resolver algún problema real esas leyes? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Etcétera. Otro criterio para evaluar la importancia potencial de una investigación es el valor teórico. El valor teórico. Con la investigación que se va a realizar, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Esto en relación con el valor teórico que pueda tener, ¿no es cierto?, realizar una investigación. Y el último criterio para evaluar la importancia potencial de una investigación es la utilidad metodológica. La utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. ¿Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables? ¿Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una u otras variables? ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? Etcétera. Es decir, la importancia potencial de una investigación. Fíjense que los estudios, a veces de las variables de una investigación, son importantísimos. Son importantísimos. Estudiar a veces una variable, ¿no es cierto?, de una teoría o de un concepto, etcétera, una hipótesis. Fíjense ustedes que, por ejemplo, si ustedes ven la televisión, o si la han visto, van a tener conocimiento, si es que no lo tienen ya,
de que hay un señor en el archipiélago Juan Fernández, en la isla donde se supone que vivió, ¿no es cierto?, el personaje que escribió, ¿cómo se llama? Selkirk, ¿no? Selkirk, del náufrago, ¿no es cierto? De ahí, del cual parten todas las historias del naufragio, ¿no? Y ahí hay un señor que está ya, no sé cuánto, no sé si tiene permiso 2 años para investigar. Hay un señor que está haciendo una serie de excavaciones tipo arqueología, ¿no? Y este señor, para hacer esa investigación, se investigó o le llamó la atención y por ende la investigó una de las variables de las investigaciones que se habían hecho antes ahí en esa isla. Y está haciendo una investigación gastando, no sé si le dieron 2 años, ¿sí? Al menos 2 años de su vida en una isla, porque tiene que estar en una isla, por más que haya gente cerca de ahí, ¿eh? Donde él está haciendo la excavación. En otros lugares se están haciendo otras investigaciones porque quieren averiguar otro tipo de tesoros, como ocurre en Estados Unidos. No me acuerdo si en el estado de Wyoming, por ahí, ¿eh? Están investigando otro tipo de cuestiones, por otras variables que encontraron. Es decir, hasta para eso, hasta para buscar tesoros. Eh, Encontraron ¿cómo se llama? El barco este que estuvo perdido no sé cuántos años, ¿no? Sobre el cual se hizo la película, el Titanic. ¿Por qué? Porque hubo algunos estudios para encontrarlo, pero faltaban algunas variables, ¿no es cierto?, que no se consideraron a lo mejor, después se estudiaron, tampoco alcanzó para este, etcétera. Hasta que se estudió las variables específicas, se tuvo los elementos y se encontró el Titanic en el fondo del mar. Y ahora lo han ido hasta fotografiar al Titanic. No lo han podido todavía sacar porque seguramente le faltan variables relacionadas con la utilización de equipos, qué sé yo. Y en algún momento de la historia a lo mejor hasta lo van a reflotar al Titanic. Es decir, eso es lo que hay que averiguar. Bien, vamos a quedar aquí, jóvenes, y lo que nos faltaría sería entonces saber la fecha de la segunda prueba o averiguar si es posible que repitamos la nota, salvo la persona que va a tener que dar una prueba, que es la única que sacó menos de un 4. Bien, quedamos acá entonces. Y espero que no me sigan preguntando a mí cada uno, oiga, ¿qué nota tuve yo? Para eso les di la explicación leyendo su nombre aquí en la clase.